El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan nuestro programa el día de hoy. Recuerden que nos pueden ver por Corporación TV, escucharnos por Radio Corporación o por las distintas redes sociales. En este programa estaremos conversando sobre las nuevas generaciones y para eso vamos a armar una mesa de conversación con 3 invitados. Vamos a estar con el pastor Ricardo Díaz, quien es pastor de Tiempos de Fe y bueno, también ha dirigido varias veces la Cumbre de Jóvenes y también tiene su libro Anhelo ser líder de jóvenes. Bueno, también está Daniel Rebolledo. Hola. Es líder de jóvenes de IPETRI. También realiza un podcast que se llama ADN Juvenil y también es expositor de varios eventos y también organiza varios eventos juveniles. Y Felipe de la Rosa, quien es líder de jóvenes en Lidas de Nos, es salmista y también expositor en varios eventos juveniles y cristianos. Así que bienvenido a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Y muchas gracias por aceptar la invitación para hablar de este importante tema. ¿Cierto? Así es, importante. Los jóvenes. Bueno, vamos a partir hablando primero, y me gustaría partiera con el pastor Ricardo. Usted, pastor, ¿por qué cree que es importante que la iglesia trabaje con y hacia las nuevas generaciones? En sí, las congregaciones cristianas que no tienen jóvenes o que no desarrollan el trabajo con la niñez y todo, tienden un poco a ir desfalleciendo con los años, ¿cierto? Entonces, pero cuando hay un trabajo con la juventud, cuando hay un trabajo con los niños, realmente genera vida, la iglesia se vuelve viva, niños corriendo, jóvenes conversando y genera toda una comunidad que si bien es cierto, en la Biblia aparecen ciertos los discípulos diciendo, oye, no dejen de tratar de colocar obstáculos a los niños. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Son parte del cuerpo de Cristo. El tema es cómo, como congregaciones, los asistimos y cómo creamos un ambiente para que ellos también desarrollen su fe. Entonces, súper importante para perdurar hombres y mujeres dentro de una sociedad con valores y principios cristianos. Sobre todo que hoy necesitamos bastante eso. Claro. ¿Quisieran agregar algo? Sí, creo que bueno, hoy en día estamos tan influenciados por lo externo, Sí. sobre todo en una de las etapas más difíciles son la adolescencia, preadolescencia, son esos cambios de transición entre una etapa a otra etapa. Lo hemos conversado con Dani en alguna oportunidad, tomando algún café por ahí. Y justo esos cambios son los más complicados, donde faltan personas que puedan estar en esos procesos y esas vivencias. Hoy en día podemos ver preadolescentes que pueden estar muchas veces en la iglesia concentrados en sus tablets. Claro. Y vemos la influencia que tiene la sociedad o lo externo en vez de la influencia que ellos pudiesen causar en su entorno, en su colegio, en distintos lugares que ellos puedan estar. Entonces, claro, lo que decía el pastor Ricardo es sumamente importante. Son una riqueza, literalmente una riqueza que puede traer luz en distintas áreas, incluso dentro de nuestra iglesia. Claro. Exacto, sí. Estoy de acuerdo con lo que dijeron los dos y agregar que muestran una iglesia que no tenga niños, adolescentes y jóvenes y te mostraré una iglesia que en los próximos años va a desaparecer. Sí. Porque es así de real. Hay un trabajo generacional que la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que ser integral, no solamente enfocarse en los jóvenes o en los niños o en los adultos, sino que en todo y trabajar en pos de la familia, que yo creo que eso es lo importante. Por eso los jóvenes y el Ministerio Juvenil y el Ministerio de Niños es muy importante. Claro, qué importante trabajar con todas las generaciones en general. Y bueno, también pasa mucho que hay muchos niños que cuando son muy pequeños van a la iglesia, pero cuando van creciendo dejan de asistir a nuestras iglesias. Sí. ¿Cómo ustedes sugieren que podríamos enfrentar esta problemática como iglesia? Me gustaría que partiera Daniel. Buenísimo, gracias. Es una pregunta que la verdad es que me la han hecho bastante últimamente y es complicado porque todos son contextos diferentes, todos tienen distintos contextos en donde se formaron, en donde se criaron, pero creo que una de las formas que tenemos que hacer es
mostrarle a los chicos a Cristo, llevarlos a los pies de Cristo. A veces creemos que con programas de entretención, que no estoy para nada en desacuerdo, yo soy muy motivador de eso, los vamos a traer a la iglesia. Claro que lo vamos a hacer, pero esa va a ser la forma. ¿Cuál va a ser el fondo? ¿Qué es lo que le voy a mostrar realmente a ellos? Mostrar modelos, ser modelos para ellos, mostrar referentes, que los líderes no solamente sean personas que ven el fin de semana, que se vuelvan amigos de ellos, que se vinculen, que se relacionen. Yo creo que estamos en la generación relacional, que valora lo relacional en vez de lo externo, como hablaba Felipe hace un rato. Entonces creo que de esa manera nosotros podemos suplir esta fuga que estamos teniendo de las iglesias, de estos preadolescentes y adolescentes que cuando ya llegan a cierta edad dejan de asistir. Claro. ¿Qué opinas, Felipe? Sí, yo creo que es súper importante el trabajo que podamos hacer nosotros en el liderazgo. ¿Por qué? Porque tenemos un chico que quizás puede venir a la iglesia con un trasfondo de padres no cristianos y sucede en algunos casos que esas familias a veces tienen un cierto rencor contra la iglesia porque le quitan a su hijo. Le quitan, sí. pasa más tiempo en la iglesia, no disfruta, no sé, de la actividad de su casa, o un almuerzo, o un cumpleaños, y al final las familias van tomando un rechazo contra la iglesia, en vez de que esa persona, ese chico, le pueda mostrar a Jesucristo, y digan, wow, yo realmente quiero tener lo que este chico está teniendo. Entonces es tan importante, y te lo digo porque en nuestra iglesia hemos tenido casos así, de chicos que han llegado con distintos trasfondos, y muchas veces ha generado esa problemática y hemos tratado de un poco de poder equilibrar lo que es iglesia, familia, casa, trabajo, poder equilibrar un poquito todas estas cosas y no que la familia tenga un cierto rechazo con la iglesia, sino que pueda refugiar y pueda decir, mi hijo está bien realmente en ese lugar. Claro. Yo creo que eso es bien importante. Sí, es súper importante. Y bueno, ¿y usted, Pastor Ricardo, qué opina al respecto? Hablan bien bonito estos muchachos. Sí, la verdad ¿cierto? que estoy sorprendido. Hemos aprendido bien Sí, aprendemos los mejores. Sí, sin duda, la relación de asistencia de un joven tiene que ver con la experiencia que tenga. Claro. Y hoy día estamos en un mundo muy abierto al tema de las experiencias. Podemos tener experiencias virtuales y experiencias físicas. Entonces, una de las cosas que por lo menos un pastor debería preocuparse dentro de su congregación es que cada uno de los que asiste tenga una experiencia real con Dios, una experiencia real con la enseñanza de la palabra, una experiencia real en la expresión, en lo que es la alabanza, la adoración. Entonces, claro, cuando un joven tiene una mala experiencia, ya no quiere volver a repetir esa mala experiencia. Entonces, hoy día tenemos una generación que está dañada por malas experiencias, en donde se presenta una relación con Dios desde el punto de vista rutinaria, religiosa y normativa, y se están creando espacios en congregaciones donde las personas tienen experiencias relacionales con Dios, en donde eres tú con la palabra, tú con tu vivencia y el Espíritu Santo manifestándose en medio de eso. Y claro, cuando encontramos jóvenes que se van de la congregación, tú le preguntas, ¿qué pasó? No, lo que me pasó esta situación, tuve una mala experiencia. Y ahí lo preocupante es, cierto, es que se cierran y confunden su mala experiencia en la congregación con cómo es Dios. Claro. Sí. ¿Cierto? Como es Jesús y como son sus enseñanzas en la vida. Y ahí es donde hemos tenido todos nosotros que hemos recibido jóvenes, ¿cierto? Que han tenido malas experiencias, cómo se han reinsertado. Y ahí es donde cada uno tiene que colocar de su parte. O sea, si tuviste una mala experiencia y te dejaste de congregar por esa mala experiencia, no confunda, eso no es Dios. Es una experiencia cultural, dependiendo de donde tuviste esa situación, pero hay otros lugares que sin duda te van a enseñar de Dios, te van a amar, y ahí es donde yo creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra muy linda en nuestro país, porque hay congregaciones con distintos formatos, pero amando al mismo Dios y presentando a un Jesucristo vivo. Y yo creo que ahí va, yo creo que cada uno debe entender que hay gente que se va de la congregación por haber tenido una mala experiencia. Y eso es importante porque, claro, hay mucho que abarcar, pero una de las cosas que a mí me llama también la atención y que también he escuchado muchas veces jóvenes que de repente dicen, bueno, es que la verdad yo no voy a ir porque están los jóvenes, pero yo soy muy chico, o al revés, no, es que a las reuniones de jóvenes van solamente adolescentes y yo no me siento involucrado. ¿Qué hacemos ahí? Porque hay muchos de repente que dejan de asistir porque sienten que no son parte de, o que el grupo que se reúne no va con su edad o no hablan el mismo idioma. ¿Qué sugieren en este caso? ¿Qué creen? Así como, ¿es difícil? ¿Hay que trabajar con cada uno? ¿Cómo es? Sí, es complicado, pero también entender que todos tienen necesidades diferentes. Sí. Un preadolescente
está justamente entre la niñez y la adolescencia. Por eso preadolescente, en inglés le llaman tweens, que viene de between, que es entre la niñez y la adolescencia. Ellos no saben si dejaron de ser niños o si ya son adolescentes. Sí. Entonces ellos necesitan una atención especial. Lo mismo pasa con los adolescentes, los jóvenes. De repente llamamos a todos jóvenes, pero dentro de los jóvenes hay universitarios. Claro. Ya hay profesionales, Claro. ya hay matrimonios jóvenes. Sí. Todos ellos también necesitan, de alguna u otra manera, necesidades distintas que sean atendidas. Y creo que la iglesia cumple la labor de manera integral el día domingo o de manera personal, pero nosotros como ministerio juvenil debemos abarcar todas estas realidades. Y aquí hay estrategias distintas. En mi caso, por ejemplo, tenemos grupos de conexión que son de distintas edades, con distintas etapas, en donde se juntan, se reúnen. Tenemos un grupo de matrimonios jóvenes, hay otro de adolescentes, hay otro de preadolescentes, hay otro de jóvenes, hay otro de universitarios, para poder abarcar estas necesidades y así ayudarles en el proceso, porque lo que ellos necesitan es un acompañamiento espiritual, pero también personal y relacional en estas etapas. Claro, es bonito. Bueno, aparte yo creo que también ayuda mucho los distintos eventos que se están desarrollando a nivel nacional, de repente también con foco en las distintas edades, o a mí también me gusta mucho, por ejemplo, la misma cumbre de jóvenes que realizan, que de repente van de todas las edades, Sí. un lugar de encuentro. Yo creo que son instancias, aunque podemos reunir a muchas personas Muy y buenas, también involucrar a muchos jóvenes. Sí. Igual hoy día estamos en una instancia bien especial porque, por ejemplo, los matrimonios jóvenes, ¿Sí? yo creo que es un segmento que nos cuesta capturar. A todos, ¿cierto? Porque el matrimonio joven, sobre todo, depende quién sea más prendido los dos, ¿cierto? Porque si el esposo es prendido, quiere ir a los jóvenes y se casó con una niña que no es igual, Claro. lo perdiste. O sea, aunque tenga Sí. toda la pasión, lo vas a tener el día sábado en el supermercado, yendo a la feria. Viendo el partido. Sí. Viendo el partido. Y se va dando eso. Entonces, creo que, claro, lo que decía... ¿Cómo era Dani. tu nombre? Me llamo Ricardo. Daniel Javid. Oye, todos hablan hinchas de Daniel Javid. Pero... Entonces, mira, el tema es el siguiente. Cuando hablamos de juventud y cómo trabajamos con ella, yo creo que ahí nosotros como pastores, los que estamos liderando congregaciones, el Señor nos tiene que dar sabiduría. Porque dependiendo de los contextos culturales, por ejemplo, antes tú podías encontrar grupos de jóvenes donde todos eran hip hoperos. Sí. O todo rapero. Hace años atrás, hace muchos años atrás, todo era emo. Y se generaba... Las tribus urbanas. Las tribus urbanas, ¿se acuerdan? Sí, Y han ido claro. cambiando. Cuando ustedes Claro. estaban en el Éramos jardín, Pokémon, éramos ahí- Pokémon. No, éramos ¿Ustedes fueron Pokémon. Pokémon? Sí, Sí, Pokémon. ah, verdad. O sea, Yo no están como por alcancé. los 30. Ya van a cambiar el fondo. Entonces, Que bien no hay, que bien no hay. sí, entonces uno dice, bueno, ¿cómo trabajamos con ellos? Y yo creo que ahí la forma hay que trabajar, pero no hay que cambiar el mensaje. El mensaje es lo importante. Sí. Y el mensaje es de un Dios real, de Así Jesucristo como Señor y Salvador, que alguien que enseñó cosas que tú puedes vivir, generar fe, y esa fe te lleva a tener estas experiencias con Dios. Y hoy día estamos muy de la experiencia y es tan necesario que la gente tenga experiencias con Dios. Sí. En la oración, en la adoración. Por eso tenemos congregaciones de pronto que se especializan o tienen una gracia de Dios increíble en la adoración, otra increíble en la enseñanza. Y ahí es donde uno dice, Dios mío, necesitamos hoy ayuda, sobre todo porque estamos en una sociedad demasiado conectada. Claro. Entonces, por ejemplo, una persona que no se congrega, hagan la prueba, se conecta a Facebook y puede ver 5 hasta 10 cultos en línea. Y puedo estar un ratito en Cristo, tu única esperanza, después me puedo ir a Ipetri, después me puedo ir a otro país y te puedes congregar. Pero hoy día necesitamos generar ese vínculo personal y ahí es donde los grupos de conexión, como decía el señor Rebolledo, son clave. Sí. El cómo te conecta. Ahora, en el tema juvenil hoy día está pasando de todo. Pasa de todo. Sí, está pasando. De hecho, nosotros lo hemos hecho un poquito, bueno, ustedes le llaman grupos de conexión, nosotros tenemos los small group o grupos pequeños. Claro. Entonces, una instancia bien bonita, bien rica, donde los muchachos, los cabros se pueden conectar, pueden hacer lazos, relaciones, y también encuentran esa o paternidad o consejería en sus líderes que van a estar caminando con ellos. Creo que es una cosa súper importante, no ser solamente líderes de día viernes, de día domingo, como dice mi pastor, que tienen pulpitis, aguditis, de solamente predicar. Sí. Pero creo que lo más importante es pasar tiempo
con las personas. Ser mentores. Sí, pasar tiempo con las personas. Entonces, Sí. claro, ahí donde entran distintos grupos, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, donde ellos se pueden ir creciendo, pueden ir viendo sus vivencias. Sabes que yo estoy pasando el mismo problema tuyo. Oye, de verdad, yo estaba violita. Ay, ¿tú también lo estás viviendo? Sí, pues, ya, somos los dos pecadores. Así como que se encuentran ahí. Necesitamos de Claro, Jesús. necesitamos. de Jesús. Entonces Sí. eso es bacán porque Es bacán. el preadolescente con el adulto joven no está en la misma parada. No están en la misma Pero línea, muchas veces entonces- se cree que los jóvenes y las nuevas generaciones prefieren lo masivo. Y la verdad es que nosotros, por lo menos que lideramos jóvenes, nos damos cuenta que ellos prefieren lo más íntimo, prefieren lo más relacional. Y de hecho, eso es más valorable para ellos que ir a un concierto, porque ellos saben que el concierto va a pasar, Claro. pero prefieren crear vínculos, relaciones. Qué increíble, hemos hablado harto y varias veces hemos llegado al tema de las relaciones, esto de trabajo con grupos pequeños, el trabajo de cómo uno vive las vivencias, de todo eso. Pastoralmente nosotros no trabajamos grupos pequeños, sino trabajamos lo que se llama Prigueresa, Príncipe, Guerrero, Rey y Sacerdote, y generamos como un ecosistema en donde cada uno tiene grupos que en el mismo día desarrollan un discipulado, pero posteriormente a todos los juntamos en una reunión y ahí todos se expresan. Y bueno, ahí cada uno yo creo que está recibiendo diseños De Dios. para poder, Claro. Sí. sostener ese fruto, que es gente que tenga fe en Jesús y siga Exacto. adelante. Es lo Sí, importante. es lo Efectivamente son distintas estrategias que Dios nos ha dado en distintas organizaciones, pero el mismo mensaje, como Sí, usted bien el mismo decía, el mismo mensaje. mensaje. El mismo mensaje. Así Exacto. que bien. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Está súper interesante y tengo muchas más preguntas que Quedan varias hacerles, preguntas. pero vamos a hacer esta pequeña pausa. Así que no se pare de nuestra sintonía porque ya regresamos aquí a Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El deceso de un ser querido no es el mejor momento para tomar una decisión cuidadosa y bien pensada, ya que podríamos estar siendo afectados por nuestras emociones. Nueva Jerusalén es un parque cementerio evangélico pensado para todo el pueblo cristiano. Está ubicado en Santiago, Quilpué y Concepción. Si usted llama al más 569-6654-1422 y menciona a Unidos, un pueblo que conquista, podría acceder a importantes descuentos. Así que llámenos, le estaremos esperando. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. El día de hoy estábamos hablando sobre las nuevas generaciones junto a nuestros tres invitados, el pastor Ricardo Díaz, a Daniel Rebolledo y Felipe de la Rosa. Ya vivimos un primer bloque donde pudimos hablar sobre dos temas en particular, pero ahora me gustaría empezar con un nuevo tema. Y me gustaría que lo empezáramos con Felipe. Felipe, en general, muchas iglesias se han preocupado por preparar sucesores para los distintos ministerios, incluyendo a los líderes juveniles. ¿Tú estás de acuerdo en que hay que preparar líderes juveniles? Yo creo que sí, yo creo que es súper importante la preparación. Yo creo que una de las cosas que no ven venir muchos pastores o líderes es que en algún momento pueden no estar por diferentes situaciones, por diferentes cosas. Entonces cuando no está una persona es como que quedó las cosas, y no está el pastor y que se dividió la iglesia, yo me voy con no está el líder de joven, no está Daniel, ¿qué pasó? Se separó el grupo. Entonces creo que yo el liderazgo lo veo de esta forma, lo veo que nosotros yo me tengo que poner de guata en el suelo para que otros puedan pasar por arriba mío, como un puente, y ese otro cuando venga se va a poner quizás de guata para el otro que venga caminando detrás, y así se va a ir formando un camino. Esa es un poco la figura que yo tengo como del liderazgo. Entonces para mí algo súper importante, la preparación, pasar tiempo con las personas, también ver y hacer equipos de trabajo. Yo estuve hace un tiempo viviendo en Estados Unidos y en una organización que se llama Jucum. Sí. Y en Jucum es como bien lineal la organización. Es como bien de esta forma, no es Claro. con tanto jerarquía, sino que un líder un día puede estar acá y el otro día puede estar sirviendo en otra área, y el que estaba acá va a estar liderando todo el grupo, pero no se pierde el enfoque, no se pierde la visión, no se pierde la línea. Lo que decía el pastor Ricardo, la palabra es una, los fundamentos son sólidos, pero hay personas que tienen que estar equipadas para que puedan seguir
esto y se puedan seguir poniendo de guata para que pasen otras personas. Sí, ¿qué opinas, Daniel? Que el liderazgo es plataforma y no techo. Y tenemos que entender que los que vienen detrás de nosotros tienen que llegar más lejos de donde nosotros hemos podido llegar. Sí. Todo Moisés tiene que tener un Josué y se tiene que entender. Pero a veces el proceso de transición no se da de manera natural. Y en eso hay que tener cuidado. Hay que tratar de que sea de manera natural, con cuidado, con respeto. Que el que viene sepa que tiene que honrar al que se va, que no es simplemente porque tiene mejores cualidades o quizás más experiencia o mejores estudios, porque hoy día se valora bastante también la preparación de cada líder, de si es preparado o no. Antiguamente, yo no sé, pastor, si usted se acuerda, pero habían muchos... Tengo algunos años de experiencia. Había muchos pastores y líderes que asumían sin ninguna experiencia. Claro, claro. Entonces hoy día como que de alguna u otra manera se valora, tú te preparaste, tú estudiaste esto, tú fuiste a un seminario teológico, tú hiciste esto otro. Entonces hay que entender que los que estuvieron antes que nosotros quizás no tuvieron la preparación que nosotros tenemos, pero sí tuvieron el corazón, sí tuvieron la disposición, sí supieron morir para que otros vivieran. Y a lo mejor eso muchas veces con nuestra preparación no la tenemos. Entonces tenemos que hacer una transición de honra y entender que, como dije al principio, somos plataforma y no techo. Sí. Hay un principio que está en Mateo 28 de Jesucristo. Él dijo, id y haced discípulos. Sí. Pero ¿a quiénes se los dijo? Se le dijo a discípulos, ¿cierto? Que habían llegado a un proceso de graduación de ser enviados, de ser apóstoles, que es cierto, enviados en el original. Entonces, cuando dice, oye, tu apostolado es tu envío. Cuando se establece ese principio, hay varias cosas que quedan claras. Número uno, que hay alguien que los formó y que le dice, ¿saben qué? Llegó un momento en que ustedes formen a otros, ¿cierto? Y eso iba a generar un mayor alcance. Y una de las complicaciones que por un tema cultural, sobre todo en la cultura chilena, existe mucho la traición, la infidelidad y la deshonra. Exacto. Y esas tres cosas, ¿cierto? Que por cultura, si no, pregunten, ¿dónde terminó Bernardo Higgins? No terminó honrado, sino terminó deshonrado. Incluso los argentinos San Martín también terminaron todos ellos deshonrados. El otro día hablaba con un argentino, me decía, oye, yo le pregunté, oye, ¿qué pasó con San Martín? Porque yo sé qué pasó con Bernardo Higgins, terminó exiliado. Y ellos decían, bueno, San Martín terminó también desterrado. Entonces, ¿qué sucede? La cultura latinoamericana no tiene cultura de honra, la cultura de respeto, que uno puede ver en una cultura japonesa, por ejemplo, ¿cierto? O en la misma cultura europea, el honrar a tu rey, el reconocer autoridad. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer un pastor cuando quiere delegar es que él muestre que reconoce otra autoridad. Claro. Que él reconoce también, que él honra a otras personas. Yo tengo un muy buen amigo que siempre me honra, es un regalo de Dios, que es Eric Rivero, con cual llevamos varios años batallando por la juventud en este país, junto a Israel Chaparro y junto a otros más también que hemos trabajado por años. Y algo que ha cultivado nuestra amistad es honrarnos. La honra. Y nuestros pastores también se conocen y se honran. Entonces no es algo que nosotros, sí, no, vamos a honrarnos, alguien me lo enseñó. No, que yo lo vi en mi pastor, que mi pastor honra a otros. Un ejemplo. Entonces, uno de los consejos para los pastores, si tú quieres formar a otros, muéstrales cómo tú honras a otros para que ellos te honren. Muestra cómo tú eres fiel con otros y ellos te van a ser fiel. Cuando logramos eso, cumplimos este principio, ir a ser discípulos a otros. Es decir, estoy para bendecir y para servir a otros. Entonces, y ese es el tercer peldaño. A nadie le gusta servir, a todos les gusta ser honrado, que te den la primera fila, oye, reconózcanme. Y la verdad que hay ciertos principios que Jesucristo enseñó muy claro y que si tú los reconoces en tu liderazgo, entonces te das cuenta que los otros los van a tomar. De esa forma te van a respetar, te van a honrar, te van a ser fiel. Y ahí tenemos mucha tarea por delante y una tarea de años. No es una tarea de una enseñanza, de juntarlo y enseñarle a tu gente, sino es un caminar juntos y que ellos te vean cómo honras, cómo sirves y cómo eres fiel. Qué importante, y porque claro, muchas veces hemos hablado que o hemos pensado, oye, a lo mejor no prepara a uno nuevo porque tiene temor, por ejemplo, a lo mejor como no sé, porque me vaya a serruchar el piso, todo eso. Pero qué mejor cuando el mismo líder muestra cómo honra a otros, porque eso también va formando carácter en los otros. Exacto. Entonces yo creo que eso va ahorrando un poco el tema de ese temor que muchas veces las personas tienen, que de hecho no había pensado en ese concepto, me gustó mucho, pastor. Y también el tema de
que es importante ir formando otras generaciones, porque qué triste sería que termine algo que Dios puso en mi corazón, o una visión de Dios, o un evento, o lo que sea, y que termine conmigo, porque no fui capaz de apasionar y que siga mi visión o algo que yo empecé, que lo continúe alguien más. El otro día estaba hablando con Abraham Pérez en el podcast que tenemos de ADN Juvenil, que aproveche de decirlo, que ¿No nos me pueden buscar. ¿No me has invitado a tu podcast? Hoy Ya lo voy haciendo a invitar, que podcast. también estoy esperando la invitación a un programa por allá. Y él... Felipe Yayo. Felipe Yayo, ya, bueno, sí. entonces... No, todavía. ¿Todavía no? ¿No? Todavía no. Así que no estamos Ya. pegando cosas. De ahí nos tomamos un café y nos ponemos de acuerdo. Estábamos grabando con Abraham Pérez y hablábamos del liderazgo. Justamente nos decía que los pastores, los líderes tenemos que preparar y que tenemos que siempre estar con esa mentalidad de preparar a las personas. Y él decía que peor que preparar a alguien y que se te vaya de la iglesia, porque muchas veces el miedo, preparar a alguien y que se te vaya de la iglesia, es no preparar a alguien y que se quede contigo. Sí. Preparemos y sigamos preparando. No tenemos por qué no preparar. Estamos sembrando para el reino, Sí. para la iglesia. Entonces tenemos que seguir haciéndolo. De hecho, a mí me pasa algo bien especial, que cuando yo me llamo liderazgo de jóvenes, ya hace algunos años atrás, como 7 años aproximadamente, el pastor habla conmigo, me dice, vamos a levantar el grupo de jóvenes, pero eres líder de jóvenes de nadie. No había nada, literalmente no habían jóvenes, o sea, era predicar a las bancas. Bueno, eran fieles, estaban cada servicio ahí. Las bancas estaban en Llegaban todo cada el servicio, servicio. así que era predicar a las bancas. Y claro, y hoy en día ya hay todo un proceso, todo un caminar con chicos que llegaron, ya un equipo quizás de alabanza que Dios nos permitió estar componiendo canciones. Y claro, ahí es donde viene la pregunta de también dejar y preparar a otras personas que sigan también con lo mismo que Dios ha puesto en ti, pero que lo continúen también, que sigan continuando. Entonces, es muy importante y bonito lo que hablan el pastor y Daniel acerca de esto, de personas que puedan seguir con este legado y no uno tener ese miedo de me va a cerrochar el piso. Al contrario, yo creo que lo que hablaba el pastor es muy importante, la Sí, honra. la Y ellos se honra. van a impregnar de esto y eso va a ser una cultura de iglesia, Exacto. de familia. Ellos lo van a traspasar a sus hijos y después ya no va a ser una problemática. Quizás van a estar hablando en un futuro otros temas. Y van a decir, esto ya es parte nuestro, la honra ya es parte de nosotros. Entonces, como dijo alguien por ahí, si queremos ver cosas distintas, tenemos que hacer cosas distintas, que cambien y que puedan influenciar también a los muchachos, impregnarlos de eso. Claro, qué interesante tema. Yo la verdad creo que sí, efectivamente hay que ir preparando a otro y qué mejor que irnos replicando en otros. Como bien decían al principio, no me acuerdo ya quién dijo que de repente puede pasar que yo voy y qué pasa si yo justo ese día no estoy o tuve que salir a un evento, ¿quién queda? O sea, tenemos que estar siempre preparando personas y replicándonos también todos los días. Bueno, me gustaría pasar a una nueva pregunta. Y esta vez va a empezar Daniel. La iglesia y la tecnología. En general estamos hablando mucho de que han habido mucho desarrollo de muchas plataformas, algunas funcionan por mucho tiempo full, otras después no funcionan. O sea, ¿cómo la iglesia, viendo también toda esta revolución y que va evolucionando tan rápido, cómo nos debiéramos adaptar a ellas? ¿Cómo nos subimos como iglesia a todo lo que es las plataformas tecnológicas? El apóstol Steve Jobs, creador de Apple, fundador de Apple, decía... Yo creí que iba a hablar del apóstol de Microsoft. No. Él decía, la innovación distingue a un líder de un seguidor. Y él era una de las personas que formó Apple, una de las empresas más innovadoras de todo el mundo, y yo creo que algo tenía de razón. A veces la iglesia creemos que con innovar vamos a perder la esencia del evangelio, y puede ser si lo hacemos mezclando el fondo, como bien decía el pastor. Pero si entendemos que la forma puede cambiar de acuerdo a los tiempos, eso va a ser distinto. El apóstol Pablo, cuando fue a predicarle a los griegos, utilizó la cultura griega y se contextualizó para entregarle el mensaje de Cristo. Nosotros de alguna u otra manera también tenemos que entender que esta es una era tecnológica, es donde todos están frente de la famosa pantalla negra que es el celular, que le llaman el espejo negro, Black Mirror, y pasamos cerca de 5 horas, 6 horas al día viendo el celular. ¿Eso pasa tú? Yo creo que paso 8 horas, de hecho. Y a veces me pasa que veo el celular para ver la hora y guardo el celular y digo, ¿y qué hora era? No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces. Entonces, si estamos tanto tiempo allí,
ocupemos esa plataforma para predicar el Evangelio. Claro. Pero también seamos certeros. Si vamos a hablar del Evangelio, prediquemos el Evangelio. No lo pongamos de una manera más blanda. No digamos, no, es que esto no es tan así, no es tan así. Digamos cómo tiene que ser el Evangelio. Y creo que las redes sociales y las plataformas como los que hacen videos en YouTube, los youtubers, o los que hacen podcasts, o los que tienen programas de televisión, tienen que ocupar la plataforma, pero predicando el Evangelio, no disfrazando el Evangelio. Claro, claro. ¿Y qué opina, pastor? ¿Qué pasaría si hoy día quitáramos la tecnología en las congregaciones? ¿Qué sucedería? Primero, no tendríamos sistema line array de audio, sonido, no habrían luces, los cultos tendrían que realizarse, ¿cierto?, en horarios de luz, las congregaciones serían más limitadas, no serían tan grandes, estaría el Evangelio más limitado a compartir. Yo creo que la tecnología hay que verla como una herramienta, claro, ¿cierto? Y ahí hay que centrarla, Sí, lamentablemente por el desarrollo tecnológico, la globalización, hoy día es súper complicado. Por ejemplo, tiene un grupo de jóvenes, tú le estás compartiendo, pero de pronto va a ver que empiezan a mirar sus celulares. Sí. Y es un hábito que tienen de mirar su WhatsApp, su Instagram y un montón de cosas. Entonces, lo que hay que tener cuidado es con la cultura de congregación. Si yo me voy a congregar, yo no me voy a ir a conectar dentro con un celular, tengo que conectarme con el Señor. Sí. Y lo más peligroso que está pasando hoy día es lo que pasa hoy día en los tiempos de adoración. Gente que saca sus celulares y empieza a transmitir. A mí me da pánico porque digo, ¿cómo voy a cantar Te amo, Señor? Y está y uno ve 15 conectados, 18 conectados. Es como raro, es como extraño. Y eso hay que examinarlo. Sí. Cada uno administra su congregación, ¿cierto? Y manifiesta la cultura. Pero cada uno también toma decisiones. Sí. ¿Cómo te ves tú adorando al Señor? Padre, necesito a ti. Ahí tú ahí colocando. Es como raro. Entonces, hay que un es equilibrio. peligroso con el desenfoque. El desenfocar tu corazón en dónde estás y a qué has venido. Y ahí es donde, si es para compartir el mensaje, que es el mensaje más claro, espectacular. Yo uso mucho las pantallas, uso mucho la tecnología, pero hoy día me estoy dando cuenta de repente en los cultos que hay gente que, claro, algo sucede, que se desconectan de lo que están recibiendo por conectarte al celular, por mandar un mensaje o por hacer una transmisión en vivo. Claro. Eso es peligroso. Felipe, para ir finalizando, ¿qué opinas tú? Sí, mira, yo lo veo como una herramienta súper buena que hoy en día tenemos, que quizás nuestros abuelos, los pastores antiguamente no la tenían, no la ocupaban, no estaban transmitiendo los cultos, no se estaban sacando selfies, no, sin duda no la tenían, no se proyectaban las letras, quizás con el puro himnario ahí. Entonces ha ayudado, es algo que nos ha ayudado y nos ha hecho sentir más cómodos, estamos más cómodos, realmente con la... Entonces yo quizás puede que toque otra arista, que de personas que vean quizás transmisiones. Nosotros en nuestra iglesia transmitimos los servicios y todo, pero puede ser igual a una iglesia cómoda, una iglesia sin relación, una iglesia sin tener eso con el Dani, que en algún momento vamos a chocar, pero vamos a tener que aplicar el perdón. ¿Por qué? Porque estamos viendo solamente la transmisión. Claro. Y entonces puede ser una línea bien delgada, donde se puede perjudicar un poco nuestra labor como iglesia, como cuerpo. Entonces ahí viene todo un trabajo de la iglesia, el pastorado, el liderazgo, de integrar a esa gente. Quizás está viendo las transmisiones y ya se acostumbró a verla por la pantallita y está súper bien, y después otro domingo dijo, no voy a ir a la iglesia porque la tengo aquí. Y sin duda sirve. Por ejemplo, mi abuela está con una enfermedad y ella lo está viendo ahí. Claro. Y le fascina, Claro. le fascina. Pero otros casos puede que no. Entonces puede ser una línea bien delgada donde ya el roce con la gente, donde poner en práctica todo lo que el fruto del Espíritu no puede ser aplicado. Yo creo que es súper importante y que efectivamente es una excelente herramienta que podemos utilizar, pero hay que tener cuidado con los extremos. Y hay que saber ocupar todas las cosas en su justa medida, todo en equilibrio, ¿cierto? Así es. Así que, bueno, ya se nos fue el acabó. tiempo. Se nos fue muy rápido. Sí, así que vamos, es increíble. Yo disfruté mucho la conversación. Así que yo creo que ya vamos a quedar citados para otra vez, porque yo creo que tenemos que seguir conversando. La ¿ah? segunda- Sí, Voy a a la hablar de segunda los mitad. noviazgos virtuales. No es malo Ya dejamos- eso. ¿Por qué los cristianos no dejamos se ahí. casan? Eso también es cierto. Bueno, no sé si los cristianos solamente, creo que la sociedad igual está así. Bueno, ese Sí. es otro Los tema. Es otro cristianos tema, se lo vamos a mandarle dejar ahí. saludo a un- no. A un amigo que no se casa. Amigo, cásate pronto. Así que bueno, yo les voy a agradecer mucho que pudieran venir el día de hoy. Y gracias. bueno, Gracias. esperamos tenerles pronto de nuevo, poder una nueva mesa de conversación. Así que muchas gracias. Muy Gracias bien. a ti. Gracias. Y bueno, les agradecemos a todas las personas que sintonizaron el programa del día de hoy y les invitamos a que nos vean mañana aquí en Unidos un Pueblo que Conquista. Les esperamos. Mi generación
Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno. De lunes a viernes, de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.